Imaginemos, por un momento, a un atacante que planifica la detonación de un explosivo por la mañana. Mm, un escenario terrible, desde luego. Sí, calculando cuántas víctimas causará en una plaza pública. Pero, y aquí viene la paradoja, la ley internacional exige a las fuerzas de seguridad proteger a esa misma persona por la tarde. Claro, simplemente porque ha vuelto a su casa a cenar. Exacto, se ha quitado el chaleco táctico, digamos, y se ha ido a dormir. Así que hoy nos sumergimos de lleno en el abismo legal de luchar contra un enemigo que utiliza las propias leyes de la civilización como su escudo principal. Es que el planteamiento roza lo absurdo a simple vista, ¿verdad? Pero, a ver, esa es la realidad jurídica a la que nos enfrentamos ahora mismo. El análisis a fondo de hoy examina esta intersección tan crítica y a veces muy disfuncional entre el terrorismo y el derecho internacional. Una cuerda floja legal en toda regla. Totalmente. Y el verdadero riesgo aquí, si lo piensas, no es solo la inmensa amenaza física del terrorismo, que ya es brutal. El peligro más profundo es cómo la reacción frente a él puede resquebrajar los cimientos del orden jurídico mundial. Vale, pues vamos a desgranar esto porque tiene tela. Para entender esta lucha titánica, tenemos hoy sobre la mesa un corpus fascinante de textos académicos y jurídicos. Sí. Textos sobre derecho internacional humanitario, la responsabilidad de los estados y, claro, las doctrinas de seguridad tras el 11 de septiembre. Exacto. Y leyendo todo este material, queda claro que aplicar las leyes clásicas de la guerra al terrorismo es como... A ver cómo lo explico. Como intentar usar un antivirus tradicional contra un fallo en tu propio código central. Me gusta esa metáfora, sí. Claro, porque el antivirus está programado para identificar amenazas externas claras, con sus uniformes, sus fronteras, ya sabes, pero el terrorismo opera infiltrándose desde dentro. Y cuando el Estado intenta usar ese antivirus a la fuerza, a lo bruto, termina borrando su propio disco duro. O sea, describe a la perfección el colapso del principio de distinción, porque sabemos que los manuales clásicos del derecho internacional humanitario, el famoso DH, asumen que los ejércitos van a enfrentarse en un campo de batalla delimitado, ¿no? Un escenario de guerra tradicional, vaya. Eso es, el derecho de la Haya y el de Ginebra. Y obligan por encima de todo a diferenciar siempre entre combatientes y población civil. Pero el problema que los juristas enfrentan hoy es que esas leyes operan bajo una premisa de visibilidad. Y el terrorismo es exactamente lo contrario. La naturaleza táctica consiste en destruir deliberadamente ese principio de distinción. Atacan desde la multitud y luego se disuelven en ella. Pero aquí me atasco yo a ver si me puedes ayudar. Si el terrorismo es, por definición, ilegal e indiscriminado, ¿Sí? si su objetivo es sembrar el caos rompiendo todas las normas, entonces, ¿tiene algún sentido intentar encajar a estos actores en los manuales clásicos del DIH? Porque, no sé, da la sensación de que el marco jurídico le está otorgando una ventaja táctica injusta a quien busca destruir ese mismo marco. Ya. Entiendo perfectamente por qué lo dices, es una duda muy común. Pero lo fascinante aquí es que el DIH no existe en absoluto para legitimar al terrorista ni para darle ninguna ventaja. Entonces, ¿para qué insistimos tanto en aplicarlo? Pues su función principal en este escenario, la razón por la que como juristas nos aferramos a él, es para que actúe como un dique de contención para los propios estados. O sea, para atar en corto a los gobiernos, digamos. Exacto. El objetivo es impedir que un Estado, en su desesperación por defender a la gente, descienda al mismo nivel de barbarie. El derecho intenta salvar al Estado de sus propios peores instintos. Claro, asegurando el principio de proporcionalidad. Justo. Que los daños civiles incidentales no sean una locura, que no sean excesivos respecto a la ventaja militar que vas a conseguir. Vale, pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si el sistema te exige distinguir entre civiles y combatientes para no caer en la barbarie, ¿qué haces? ¿Cómo legislas cuando los terroristas construyen su cuartel general justo en esa zona gris? Esa es la gran pesadilla jurídica actual. Porque, a ver, el estatus del civil dicta que tienen inmunidad absoluta. No se les puede atacar. Pero la ley dice que pierden esa protección si participan de manera, y cito textualmente, directa en las hostilidades. Y la palabra directa parece ser el campo de minas legal de nuestro siglo. ¡Madre mía! Ya te digo, para navegar por esa zona gris, la doctrina jurídica ha tenido que sacar el bisturí. Textos de expertos como Pietro Berri definen muy meticulosamente qué constituye una hostilidad. No vale solo con obviar el enemigo, supongo. Para nada. Una hostilidad requiere violencia ejercida para vencer militarmente y exige 3 elementos a la vez:
Primero, un umbral de daño material objetivo. Segundo, una causalidad directa entre el acto y ese daño. Y el tercero, me imagino que tiene que ver con favorecer a un bando, ¿no? Exactamente, un nexo beligerante. El acto debe estar diseñado para beneficiar a un grupo y perjudicar al otro. O sea que la cadena de montaje intosta muchísimo. Si imaginemos una persona provee alimentos a un grupo armado en la montaña o empaqueta munición en una fábrica a cientos de kilómetros, Eso se consideraría participación indirecta, sí. o sea, mantiene su protección civil frente a un bombardeo letal. Correcto, mantiene la inmunidad. Pero si esa misma persona planifica las coordenadas de un ataque o, no sé, decide plantarse físicamente delante de un lanzamisiles como escudo humano voluntario, Ahí la cosa cambia drásticamente. su participación pasa a ser directa, ¿verdad? La inmunidad se evapora en ese instante. Así es, pierden la protección. Pero el matiz es aún más complejo cuando analizamos, por ejemplo, a los líderes religiosos o ideológicos, esos que incitan a la inmolación desde un atril. Uy, eso es un temazo. ¿Qué pasa con ellos? Pues los textos subrayan que un discurso incendiario, por muy atroz que sea, no es participación directa en las hostilidades. ¡Qué barbaridad! O sea que no se les puede tocar. Ese líder conserva su inmunidad frente a un ataque militar, a menos, claro, que se demuestre que está participando activamente en decisiones operativas y tácticas concretas. Es una diferencia sutil, pero vuelve locos a los servicios de inteligencia. Ya, me imagino, claro. Y esto nos devuelve a mi escenario del principio, fíjate. La anomalía del terrorista a tiempo parcial. La puerta giratoria esta del estatus civil. El gran dolor de cabeza del DIH moderno. Claro, alguien que planta un explosivo por la mañana se convierte en objetivo militar legítimo. Pero al volver a su casa a cenar, ¿qué pasa? Recupera su escudo protector mágico como civil. Esa famosa puerta giratoria amenazaba con hacer colapsar todo el sistema militar de respuesta y obligó a los juristas internacionales a, inventar una ficción legal, el concepto de la participación prolongada. ¿Y eso qué significa exactamente en la práctica? Pues se determinó que un individuo que asume una función continua de combate dentro de un grupo organizado no recupera su inmunidad civil durante sus periodos de inactividad física. Se asume que ese supuesto descanso en el sofá de su casa es, en realidad, la fase preparatoria de su próximo ataque. Ya vale, pero pongámonos en la piel de los que operan esto. ¿Cómo sabe un operador de drones a 5.000 kilómetros de distancia si el objetivo que está tomando un café en una terraza es un miembro con participación prolongada en fase preparatoria? Es casi imposible. Claro. O si resulta que la semana pasada decidió abandonar la violencia para siempre y ha vuelto a ser un civil normal. Esto exige un nivel de clarividencia sobre el terreno que, francamente, roza la ciencia ficción. Totalmente de acuerdo. Y esa exigencia de inteligencia hiperprecisa es el motor de la siguiente gran crisis de la que hablan nuestros textos. Ante la imposibilidad operativa de saber quién es quién, basándose en rutinas ambiguas, los estados chocan contra un muro de pura frustración. Una frustración que, imagino, les lleva a saltarse las normas. Efectivamente. Es ahí donde las estructuras estatales a veces deciden que el marco legal es un obstáculo insalvable y recurren a tácticas que, literal, dinamitan el orden internacional. Es que, claro, si le exigimos a un Estado que actúe con guantes de seda procesales ante un grupo invisible que busca, ya sabes, maximizar masacres en las calles, el Estado va a buscar atajos. Es la reacción casi inevitable, aunque sea ilegal. Se siente como si el derecho internacional pidiera un suicidio moral en nombre del papeleo y del procedimiento. Las fuentes, de hecho, recogen casos muy oscuros. Sí, los años posteriores al 11 de septiembre son un claro ejemplo. Exacto. Vuelos charters secretos de la CIA, mediante sociedades pantalla, entregas extraordinarias a prisiones clandestinas, donde, la tortura era un riesgo real. O el uso de mercenarios, empresas de seguridad privada operando en Irak al margen de cualquier ética militar. O lo de Abu Ghraib en 2004. Sí, los abusos fueron terribles. Y la respuesta del derecho ante esta externalización del trabajo sucio es el concepto de la responsabilidad internacional del Estado. La imputación. O sea, ¿cómo castigas a un país por lo que hace un mercenario privado? Esa es la clave. La ley establece que se requiere demostrar un control efectivo sobre las operaciones específicas o que el Estado asuma públicamente ese acto como propio. Ya, o sea que simpatizar en secreto no cuenta. No, simpatizar ideológicamente o darles dinero en general no basta para culpar al Estado directamente de un ataque concreto. Por eso fue tan complejo el debate sobre Afganistán y Al-Qaeda. Claro.
Y paradójicamente, fíjate, este exceso de celo de los estados por controlar todo no solo genera abusos en la sombra, sino que asfixia a los que intentan hacer el bien a plena luz del día. Te refieres al choque con la ayuda humanitaria, supongo. Exacto. El análisis muestra cosas increíbles como el certificado antiterror de USAID, que se ha convertido en un cuello de botella letal. Obligan a las ONGs a garantizar por escrito que ni un solo céntimo llegará a grupos terroristas. El efecto dominó de esas políticas de no contacto absoluto es francamente devastador. Instituciones cuya esencia es la neutralidad, como la Cruz Roja Internacional, de pronto se ven paralizadas. Porque si se equivocan van a la cárcel, ¿no? Al cual. Se enfrentan a procesos penales por financiación del terrorismo, si, por ejemplo, intentan entregar medicinas a civiles que, por desgracia, viven en territorios controlados por Hamás o los talibanes. ¡Qué locura! O sea, castigamos a la población cautiva para aislar al terrorista. Por eso el sector humanitario exige exenciones clarísimas. Quieren estar blindados frente a las leyes antiterroristas para poder hacer su trabajo. Pero a ver, yo sigo haciendo de abogado del diablo aquí, poniéndome en la piel del estratega del gobierno. Frente a un riesgo inasumible de un atentado masivo, la reacción instintiva es que el fin justifica los medios. El famoso pragmatismo oscuro. Eso es. La ilegalidad de aislar a la Cruz Roja o de usar centros secretos se percibe como, bueno, el precio a pagar por no luchar con una mano atada a la espalda. Ya, pero es que ese pragmatismo oscuro choca de frente con la conclusión de juristas, como el Caide, que citamos mucho en el corpus de hoy. Él demuestra cómo esa represión desproporcionada deslegitima por completo al Estado. Pierden la razón, vamos. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, si un gobierno democrático viola el derecho para salvar al Estado, pierde esa superioridad moral, se iguala al enemigo. Y encima fomenta el victimismo. Totalmente. Fomenta narrativas que acaban siendo la mejor campaña de marketing y reclutamiento para los terroristas. A la larga, saltarse la ley es una herramienta terriblemente ineficaz. Actúa como un veneno lento para las democracias. Pero a ver, esto nos lleva al nervio central de todo el episodio, o mejor dicho, de este análisis. ¿En qué momento un país puede, legalmente, pulsar el botón rojo y declarar la guerra a una red difusa? Buf, esa es la pregunta del millón. Para entender ese cortocircuito, hay que recordar la Carta de la ONU de 1945, el famoso artículo 2. El que prohíbe la fuerza, ¿no? Exacto. Tras siglos de guerras, logró consagrar la prohibición absoluta del uso o amenaza de la fuerza entre estados. El sistema solo dejó dos vías de escape legales. ¿Qué son? Una autorización del Consejo de Seguridad o invocar el artículo 51, que es la legítima defensa individual o colectiva frente a un, y cito, ataque armado. Vale, ataque armado. O sea, imaginemos esto como una comunidad de vecinos con un pacto de acero de no agresión. Nadie puede tirar la puerta del otro. Buena analogía. Pero una noche, unos ocupas anónimos se cuelan en una de las casas y el propietario ni se entera, o no hace nada. Y desde la ventana los ocupas lanzan un cóctel molotov al jardín de enfrente. Claro, el caos. ¿Contra quién respondes legalmente en esa comunidad? ¿Lanzas un misil a los ocupas, reventando la casa de tu vecino inactivo? ¿O consideras al vecino como el agresor? Porque la norma solo habla de peleas entre propietarios. Pues esto que cuentas a escala global es exactamente lo que pasó el 11 de septiembre. Esto plantea una pregunta importantísima. Al-Qaeda hizo una masacre, pero no era un ejército regular ni un Estado. Estaban alojados en Afganistán. Exacto, actuando desde un Estado complaciente. Entonces, el Consejo de Seguridad, con la resolución 1368, reconoció los actos como amenaza a la paz e invocó la legítima defensa. Pero, ojo aquí, no autorizó explícitamente una guerra. Ahí le has dado. Evitó autorizar sin ambajes el uso de la fuerza militar. Y esa ambigüedad desató una tormenta. Gran parte de los juristas decían, oye, esto no es un ataque armado clásico del artículo 51. Porque no venía de otro país soberano con su bandera y sus tanques. Claro, y si no hay ataque armado reconocido, jurídicamente no hay derecho a la guerra. Solo te queda hacer una macrooperación policial internacional. Pero como el modelo policial clásico no servía para parar a un enemigo transnacional capaz de tirar rascacielos, las potencias occidentales tomaron una decisión unilateral. Y esto cambió la historia. Decidieron cambiar las reglas del tiempo, literalmente. Tal cual. Si la amenaza era oculta, la única opción era atacar antes de que ocurriera.
Y así, señoras y señores, nació la doctrina de la guerra preventiva. Un hackeo directo al concepto de tiempo. Sí. Al expandir la prevención, como la amenaza es difusa, siempre parece inminente. Es que si vemos cómo las administraciones lo han gestionado, es un viaje de bandazos tremendos. Bush, en 2002, estiró la palabra inminencia hasta romperla. Dijeron, oye, si pueden conseguir armas de destrucción masiva, inminente ya no significa mañana, significa que pasará algún día. Y claro, con esa excusa legal podías derrocar regímenes antes de que terminaran de montar el arma. Crearon un estado de excepción permanente, sin tratados de paz ni, no sé, rendiciones en acorazados. Luego, la Unión Europea, en 2005, se centró más en la radicalización, ¿verdad? Sí, un enfoque distinto. Dieron muchísimo poder a los estados para vigilar escuelas, universidades, intentando extirpar el extremismo antes de que se volviera violento. Y luego llega Obama en 2015 e intenta frenar un poco esto, dando prioridad a la vía judicial si no estaban en un campo de batalla activo, pidiendo que la amenaza fuera verdaderamente inminente para usar fuerza letal. Un esfuerzo por devolver la lógica policial, sí, pero que duró poco. Claro, porque Trump en 2017 vuelve a la anticipación agresiva, ampliando el campo de batalla a Internet. Interviniendo redes digitales antes de que el plan siquiera fuera físico. Exacto. A ver, todo este viaje nos deja una crítica inquietante para quienes nos escuchan. Si empezamos a atacar basándonos en cosas que podrían pasar, o sea, probabilidad matemática, ¿no estamos rozando el territorio jurídico del precrimen? En plan la película Minority Report. Sí, castigando la mera intención antes de que hagan nada. Pues esa es exactamente la tensión principal hoy. El Estado absorbe todo el poder para definir unilateralmente cuándo estamos en guerra y cuándo en paz. Se apropian de las reglas del juego. Diluyen los límites legales por completo. La ley deja de ser algo objetivo y se vuelve una herramienta predictiva de gestión de riesgos, controlada por el más fuerte. Telita con esto, de verdad. Bueno, vamos a recapitular un poco este denso recorrido, porque hemos tocado muchos palos. Hemos visto cómo este fenómeno híbrido ha llevado al límite las estructuras del derecho, Desde los principios de distinción hasta las entregas de la CIA. pasando por la asfixia de ONGs bajo las leyes antiterroristas. Todo demuestra una cosa. El derecho intenta contener la violencia, pero los estados siempre sienten la tentación de ignorarlo para asegurar su supervivencia. A cualquier precio, sí. Y volviendo a la metáfora del sistema operativo, este fallo en el código amenaza todo el sistema. Así que quiero despedirme dejando una semilla, una última reflexión. Si la gran tensión actual es justificar legalmente una guerra preventiva basada en probabilidades y en redefinir la palabra inminencia. A ver qué pasa en el futuro con la tecnología. Exacto. ¿Qué pasará mañana cuando las inteligencias artificiales predictivas, procesando trillones de datos financieros o de Internet, afirmen tener la certeza del 99% de un ataque inminente? Aunque físicamente no hayan comprado ni un petardo. Precisamente. ¿Abandonará el derecho internacional definitivamente el concepto de que un delito tiene que cometerse para ser respondido? ¿Legalizaremos la guerra algorítmica preventiva? Madre mía, es una pregunta existencial tremenda. Una reflexión profunda sobre la justicia y la violencia, para que la gente que nos oye le dé vueltas hasta nuestro próximo análisis a fondo. Un saludo y hasta la próxima.